Quisiéramos pedirles, por favor, compañeros, que nos ayuden cerrando sus micrófonos y sus cámaras y solamente dejar al compañero que está participando con el micrófono y la cámara abierta. Esta es una plataforma gratuita que estamos utilizando y por lo tanto falla mucho cuando tenemos abierto los participantes todo. Entonces les rogamos, por favor, amablemente, nos puedan colaborar con ello, cerrando micrófonos y sus cámaras, y en este caso solamente dejaremos al doctor Erasmo Saldívar hacer su ponencia, no sin antes comentarles que pues estamos recibiendo diferentes saludos para el doctor Marcel, para el doctor Juan Carlos y para el doctor Miguel Erasmo Saldívar. Y también hay un aquí comentario que deseo de una vez plantear, y estamos de acuerdo con él. Dice que habría que revisar el término infantil porque todos sabemos de su significado, ¿no? Que es sin voz, sin habla. Entonces, efectivamente, estamos precisamente en un proceso de una nueva construcción epistémica que nos permita llamar y reivindicar por su nombre, por el nombre más correcto y desde nuestros saberes, lo que debe ser, cómo debemos ser llamados todos los que participamos en el proceso educativo y también en el espacio escolar que tradicionalmente conocemos hasta ahora. Por cuestiones de tiempo retomo porque hoy ya tenemos afortunadamente a más compañeros en la plataforma conectados, lo cual nos da mucho gusto, les damos la bienvenida, llegaron un poquito tarde, pero lo importante es que llegaron. A principio decíamos, para contextualizarlos, este es un diálogo que ha organizado el MAEC, del cual soy parte, el MAEC Sinpenser Claxo. Somos maestros, estamos inquietos y preocupados y sobre todo comprometidos con seguir dialogando los procesos educativos que nos atañen y ya no dejárselos nunca más solamente a los que desde arriba nos han querido siempre imponer. Entonces, es nuestro tiempo, es nuestra hora, es nuestro compromiso, compañeros y compañeras. Pero sobre todo hoy cobra mayor relevancia en el marco, en la víspera, podemos decir, de la próxima legislación de la nueva ley estatal para el estado de Oaxaca. Por eso este diálogo tiene un nombre alusivo, se llama este evento, este foro virtual, Diálogos hacia la nueva ley estatal de educación de Oaxaca desde los pueblos de Oaxaca, es decir, no solamente desde los maestros, sino desde el pueblo, porque pues la educación es un asunto fundamental del pueblo. Así que en este sentido hoy son bienvenidos todos, repito, lo que también enmarqué, hay hasta este momento 2 iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la Unión hasta el 15 de mayo, que era el término para que se armonizara con la ley estatal con la ley secundaria, que es la Ley General de Educación. Sin embargo, se concedió por acuerdos políticos, afortunadamente a nuestra sección, a nuestra heroica sección 22, la posibilidad de, por la pandemia, presentar su propia iniciativa. Recuerden que no solamente en los años pasados luchamos contra la mal llamada reforma educativa, sino que nos dimos a la par en ese proceso mismo a la tarea de recuperar la voz de nuestros pueblos, de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, de la sociedad civil, de las autoridades civiles y municipales y de nosotros los maestros, desde luego, en aquellos 37 foros que realizamos y que fueron la base de aquella ley ciudadana que se presentó ante el Congreso y que quedó ahí en la congeladora. Y entendemos que hoy es la base de la construcción de la nueva propuesta de ley estatal de educación actualizada que presentará la sección 22. Pero nosotros, independientemente de que nuestras instancias en su momento den forma a este documento,
estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión, de nuestro derecho también de opinar sobre el tema mediante estos diálogos de construcción hacia esta nueva ley. Así que por eso tenemos hoy invitados a estas tres grandes voces que conocen, como decíamos, también la situación educativa de nuestro Estado. El doctor Marcel Arrea Damián, que ya intervino, y ahora sigue en el turno el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Él es cubano mexicano. Por fortuna lo tenemos acompañando muchos de los procesos de formación en nuestro Estado, y en este sentido él también ha sido participante activo en este tema. Es doctor en Ciencias de la Educación, ha sido vicerrector allá en su país natal, en Cuba, en la Universidad de Cuba. También es doctor en Ciencias Físicas y bueno, es un experto en el tema educativo. Es muy breve la ficha que me envió, pero realmente quienes lo conocemos sabemos de su amplia, larga trayectoria académica y sobre todo de compromiso militante desde el espacio educativo, sobre todo como un educador popular. En tus manos para que puedas hacer tu exposición. Y compañeras, nos esperamos hacer alguna pregunta o después de las ponencias intervenir, habrá la oportunidad para hacer. Adelante. Bien, sí, los compañeros apaguen su micrófono. Ajá, todos, Carmen. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, con Marcel, con Juan Carlos. Son personas a las que le tengo un cariño especial. Voy a desarrollar un tema, voy a estar aquí midiendo mi tiempito para no pasarme de los 20 minutos que me dieron. Voy a partir de una idea que dijo mi hermano Marcel. Estamos en un momento de la historia donde en la enorme crisis que venía ya incubando el neoliberalismo, se suma este problema del virus, ya sea creado o de forma natural. Yo escribí un ensayo donde defendía la idea: el virus los enferma pero los mata el neoliberalismo, porque la gente no muere del virus, la gente muere de un cuerpo enfermo, malnutrido, mal alimentado, excluido, estresado, sin trabajo. Cuando usted une toda la alienación del capital y se lo echa encima a un ser humano, es raro que no estemos ya en proceso de exterminación masiva. Pero Marcel decía una cosa que es importante. Fíjense que es interesante que en medio de la crisis más terrible, la derecha está cada vez más organizada. Y si no la derecha de México, que a veces nos reímos un poco, yo digo, estemos alerta, porque lo que pudo hacer la derecha en Brasil con Lula y con Dilma, lo que pudo hacer la derecha en Bolivia con Evo Morales, nos tiene que dejar una lección clara, muy clara, de que la derecha le vale la elección, le vale el apoyo. Hay gente aquí que está confiada por el apoyo del presidente. Olvídense, puede ser el 80% de apoyo lo que tenga, y la derecha, con el ejército, con los Estados Unidos detrás, es capaz de hacer cualquier barbaridad para no soltar las riendas de una economía que está en función de una minoría rapaz. Yo los invito a leer el último informe de la Oxfam, salido precisamente en enero del 2020. Busquen el último informe de la Oxfam y se quedarán ustedes pasmados del nivel de concentración de la riqueza al que hemos ido moviéndonos sin el conocimiento de la gente. Esto es un primer elemento. Y Marcel nos decía, bueno, la educación primero, porque la educación es una herramienta política, ¿verdad? Eso no lo vamos a discutir porque ya todos leímos a Freire. La educación también es una herramienta pedagógica, ¿verdad? Eso también lo tenemos claro. Pero no olvidemos que la educación también es un arma psicológica. Porque la educación es una vía para formar hábitos, gustos y proyectos de vida. Y la escuela capitalista neoliberal está formando niños que no leen. El hecho de que Enrique Peña Nieto no hubiese podido mencionar 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara no es la excepción. Ojalá esa fuera la excepción.
La pregunta es, ¿quién le dio clase a este sujeto en primaria, secundaria, prepa y universidad? Que en el país de Octavio Paz, de Jaime Sabines, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de Elenita Poniatoca, ese hombre no pudo mencionar a nadie. Eso es un indicador del tipo de educación que el neoliberalismo capitalista nos estaba heredando y que hoy sigue sanamente hegemonizando la escuela mexicana. Eso yo creo que primero tenemos que partir de entender eso. Una derecha cada vez más organizada, incluso en el plano educativo y en el plano de la cultura, prenda la pantalla ahora que estamos en COVID, mire lo que está consumiendo el pueblo, mire lo que están produciendo Netflix, mire las novelas y los seriales y descubra que el capitalismo no duerme, está produciendo la porquería porque el aliado más importante de cualquier sistema de dominación siempre ha sido la ignorancia. La ignorancia es la madre y el padre de los machismos, de los racismos, de las homofobias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una realidad que tenemos que descubrir. Tenemos una derecha muy organizada culturalmente, no nos confundamos. La tenemos en proceso de organización políticamente y frente a eso tenemos una izquierda que tiene la vocación de dividirse. Históricamente ha sido así. Cada vez nos dividimos más y cada vez aparecen más grupos defendiendo intereses muy viables, intereses deseables para todos, pero que esos intereses parten de grupos que los ponen por encima del interés de la mayoría, que es destruir al capitalismo, construir una fuerza homogénea capaz de llevar un proceso hasta el final de sus consecuencias con todos los riesgos y los sacrificios que va a haber por el camino. Ese es el otro elemento que quiero que tengamos presente. No hay emancipación sin sacrificio. Los que tienen miedo de parecerse a Venezuela por el sacrificio o parecerse a Cuba por el sacrificio no están listos para lo que está ocurriendo en este país. Inmediatamente que los intereses de México afecten directamente a los intereses de Estados Unidos, México va a saber lo que son problemas económicos. Porque el 80% del comercio de este país con Estados Unidos y ellos tienen como cerrar la llave de paso para dejarnos hasta sin pasta dental. Fíjense. Eso va a ocurrir, yo lo veo venir. Hasta ahora hemos ido navegando bien. Esa es una realidad histórica. En esa realidad estamos disputándonos lo más importante que tiene una sociedad, que es la educación. La educación. La educación ha estado siempre en el centro de la lucha de clases de Carlitos Mar. Ahí pueden buscar Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce, donde Aníbal Ponce deja muy claro, la educación es una educación en disputa, porque la clase que controla la escuela controla el proceso de formación psicológica, política y pedagógica de los ciudadanos. No está controlando solo la currícula y el método y los medios, está controlando el producto final. Y eso tiene que ser para nosotros una preocupación terrible. Por eso me parece muy importante algo que dijo Marcel, lo retomo. Marcel dijo, el máximo desarrollo posible es la conciencia revolucionaria y está proyectando la psicología hacia la sociología y la política. Porque no podemos seguir teniendo una psicología despolitizada, una sociología despolitizada. Y me queda claro que si yo defino el desarrollo del niño de los indicadores de Piaget, y yo empiezo la escuela a funcionar como un modelo piagetano o de Ausubel o de Brunner y centro mi proyecto pedagógico en eso, yo obvio lo fundamental que es el derecho del niño a ser educado según las urgencias de su tiempo histórico. Y la urgencia más importante hoy es descolonizarlo, como dijo mi hermano Marcel Arbea. Por eso quería retomar esa frase de Marcel. El máximo desarrollo posible también desde el punto de psicológico es la conciencia revolucionaria, porque la conciencia revolucionaria es una proyección del sujeto individual hacia lo colectivo. El máximo regalo de Jesús de Nazaret fue la conciencia del sacrificio por el otro. Y eso lo encontramos en Bolívar, en Sucre, en Morelos, en Martí, en Fidel Castro. La conciencia de que yo estoy dispuesto al mayor sacrificio, incluso a entregar mi vida por emancipar a los demás. Eso es resultado de una educación pedagógica, política y psicológica. Por eso aquí
después de haber desarrollado esta idea tan fundamental de Marcel, yo digo, bueno, Marcel nos decía las 3P, ¿no? El plan, el programa y el proyecto. Y yo agrego la cuarta, y la praxis. Y la praxis, lo que hacemos, pero lo que hacemos no en la escuela, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en la casa, en la intimidad de mi familia. Cuando un maestro decide comprar una Coca-Cola en vez de un agua de horchata, está optando a una decisión política y está haciendo pedagogía. Por eso me quiero detener aquí para dejar claro 3 cosas. En la lucha de los maestros oaxaqueños, chiapanecos, los maestros del sur de México, que son los maestros que se convirtieron en símbolos, hay 3 espacios de lucha que nosotros no podemos dejar de encadenar y coordinar. Primero, el espacio legislativo, que es lo que estamos discutiendo ahorita, la ley, lo que está escrito en la ley, porque está claro que al imperialismo neoliberal le encanta que en la ley no estén escritas palabras como comunalidad, como descolonización, como solidaridad, y ustedes jamás verían en un proyecto educativo latinoamericano o de los países de las colonias bananeras que todavía tenemos hoy en Latinoamérica, jamás encontrarían una palabra como internacionalismo proletario, ¿verdad? Es una palabra que está tan marcada en la ley educativa cubana, porque en Cuba, de hecho, la frase que encabeza la Constitución cubana de Martí dice: patria es humanidad. Cuando Martí define el territorio de los cubanos como el territorio del mundo, le está diciendo a los médicos cubanos: tú vas donde hace falta o no eres un ciudadano cubano. Está definiendo la nacionalidad desde la urgencia de un planeta que está colapsando frente a nuestros ojos. Entonces yo decía, bueno, la lucha legislativa, porque ahí podemos nosotros discutir con la derecha cuáles son los conceptos, los términos, cuáles son los presupuestos legislativos que queremos que estén en la ley. Que algunas de las cosas esas las habló Marcel. El otro espacio de lucha es la calle, ¿no? Porque la calle es el espacio donde el músculo se desarrolla. Nosotros demostramos al capitalismo que tenemos un músculo capaz de movilizar a 80.000 maestros. Cualquier gobierno estatal se arrodilla frente a 80.000 maestros en la calle. Y tiene que ceder espacio. Ese músculo no lo podemos perder por 3 cosas fundamentales. Primero, porque la organización en la calle, cuando nos vamos a la calle a protestar, mostramos un tipo de organización y un tipo de disciplina. Bueno, por ahí hay quien dice, no, pero es que algunos van obligadillos. Pero van obligadillos tal vez por la conciencia del compañero, del camarada que está delante. Y esa disciplina es importante formarla en la clase proletaria. En segundo lugar, porque la movilización en la calle expresa muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces expresa claridad en los objetivos. Porque la gente va a hacer esos sacrificios porque tiene claro lo que van a ir a hacer, porque saben lo que van a ir a hacer. Y en tercer lugar, ahí se expresa también una salud en la organización. Digamos que la organización de la clase oprimida frente al capitalismo expresa su salud en la movilización. Porque la lucha legislativa la dan algunos, ¿no? Bueno, yo estuve por ahí invitado en el Congreso y allá eché mi discursillo, ¿no? Y también Marcel ha estado con los diputados y Juan Carlos. Bueno, ahí estamos peleándonos nosotros viendo cómo echamos para adelante la legislación. Pero cuando el maestro se va a la calle, el que se va es el que está más abajo. Ahí el músculo se vuelve realmente poderoso. Por eso nosotros no podemos dejar la lucha en la calle. Y el tercer elemento es que la lucha en la calle del magisterio es fundamental para poder encaminar cualquier proceso de transformación social. Cualquier proceso de transformación social. Tenemos un ejemplo en la historia que yo creo que tiene que ser un hito y hay que recordarlo todo el tiempo. El golpe de Estado al comandante Hugo Chávez en Venezuela se pudo aniquilar formidablemente porque aquel pueblo se lanzó a la calle en masa y era o lo liberaban o la guerra civil y la cantidad de muertos no lo iban a poder medir. O sea, el pueblo dijo, me regresan a mi presidente, me regresan a mi comandante y hubo que regresarlo. En Cuba, cada vez que los Estados Unidos nos amenazaban con una invasión nuclear, hacíamos una movilización en el país, sacábamos a 4 o 5 millones de gente para la calle y decían, mejor no te metas con esta gente, porque esa gente cuando se reúnen y salen a la calle pueden hacer cualquier cosa. Y el tercer espacio de lucha al que yo me quería referir hoy, me quedan unos
de 8 minutos. El tercer espacio de lucha del sindicato de la 22, de Chiapas, también de Nuevo León, que por ahí andan los compañeros, es el aula. Y a eso yo me quiero referir, al aula. Porque a veces me preocupa que estamos muy concentrados en la ley, pero cuando miramos el aula funciona según el gobierno quiere que funcione. El aula hace lo que el sistema capitalista neoliberal quiere que haga. Y usamos los libros que nos da el sistema. Y le preguntas a un niño si ya leyó el Principito y ni sabe quién es el Principito y ya va por 4º grado. Si ya leyó la Edad de Oro y no sabe quién escribió la Edad de Oro. Y le pregunta quién es Bob Esponja y todo el mundo sabe quién es Bob Esponja. No pensemos. Me preocupa mucho que nos concentramos en unas cosas y dejamos de ver la otra. Hay que encadenar las 3 formas de lucha. Y hoy me voy a referir al aula. El aula como espacio de lucha. ¿Y por qué? Bueno, lo voy a decir muy rapidito porque el tiempo es corto. Ya después profundizaremos. ¿Cuáles son los niveles de concreción de un currículo? Porque evidentemente cuando estamos discutiendo de la ley educativa, estamos discutiendo del nivel meso de concreción del currículo, la currícula desde el Estado. Y la currícula desde el Estado siempre va a tener ciertos elementos que yo no voy a poder cambiar. Me queda claro, ¿no? Y evidentemente que yo no quisiera cambiar también, ¿no? Porque yo no quiero quitar la ley de Newton, yo no quiero quitar a Maxwell, yo no quiero quitar a Planck, no quiero quitar la tabla periódica de Mendeleev, ¿verdad? Yo no quiero quitar las reglas de acentuación y de ortografía, yo quisiera mejorar la forma, la congruencia, la coherencia de la escritura. Yo quiero escribir un bello ensayo. Un niño que escriba un bello ensayo está expresando un pensamiento organizado, profundo, contundente, lógico, consecutivo. O sea, hay cosas, hay productos culturales universales que los pueblos originarios quieren que esté en su currícula. Eso está bien, ¿verdad? Entonces, está muy bien. El macronivel está muy bien. Ahí estamos discutiendo. Tenemos una ley. Pero incluso, fíjense, incluso en el caso de que el Estado capitalista neoliberal nos dé una ley educativa que sea una total barrabasada, los maestros siempre tienen los niveles de concreción del currículo. El nivel meso, que es el proyecto de escuela. Marcela ha anunciado hoy el proyecto que hicimos con la zona 03. La semana que viene, el programa se va a dedicar a ese proyecto. Hay una zona escolar de Oaxaca, de educación preescolar, que tiene un proyecto que no es el proyecto del Estado. Y lo estamos aplicando, aunque el Estado no lo acepte, no le pedimos permiso a nadie para hacerlo. Entonces ahí estaría, bueno, va a estar Carmen, tal vez Marcel, que fue el que estuvo con ellos ahí. Pero lo que quiero decir es que la escuela siempre puede proyectar un proceso emancipador, independientemente de la currícula que aprueben estos señores que tan poco les interesa la emancipación del niño. Y el otro nivel de concreción curricular es el nivel micro, la planeación en el aula. Yo me pregunto, los niños que salen sin tener una cultura de la lectura y la escritura, no estoy hablando de lectoescritura, estoy hablando de producción de sentido, porque un niño de 6º grado tiene que ser capaz de escribir, por ejemplo, un pequeño ensayo. Un niño de 4º tiene que escribir, por Dios, un soneto. Les enseñamos la rima y no sabe escribir un soneto, ni una décima, y no puede construir una metáfora. Tan fundamental la metáfora para el desarrollo de la creatividad, de la inteligencia, del pensamiento. Una metáfora compite con cualquier problema de matemática y le puede salir hasta ganando. Entonces yo estoy diciendo, los maestros tenemos que darnos cuenta que independientemente de la batalla legislativa y la batalla en la calle, nosotros tenemos que echar una batalla en el aula con seriedad, con compromiso y con honestidad. Con honestidad. Yo conozco, yo tengo experiencia en muchísimas zonas en Oaxaca que están trabajando y tratando de hacer cosas, pero conozco zonas de Oaxaca que no tienen casi nada en el proyecto del peteo. Y cuando ves a lo que han producido, lo que tienen propuesto en el proyecto del peteo, son cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Entonces yo creo que hay algunas cosas fundamentales que entender. Primero, como dice Martel, hay libertad en la lucha. Pero yo lo voy a escribir esa misma frase que dijo Marcel de otro modo. Y voy a decir, la libertad es la lucha. O sea, en el momento en que Jesús está resistiendo frente a Roma, ya es libre. No iba a ser libre si se arrodilla. En el momento en el que el Che le está diciendo a aquel hombre, dispara, vas a matar a un hombre, ya es libre totalmente.
Ni la muerte lo puede asustar. En el momento en que Bolívar, Sucre, Morelos, Tupac Amaru, Tupac Katari deciden al final, en el último momento de su existencia, que van a continuar luchando por lo que creen, aunque la muerte venga por ellos, ahí se expresa el más alto nivel de libertad de un ser humano. Bueno, para un maestro oaxaqueño, la libertad es construir un proyecto educativo. Si usted no está construyendo su proyecto educativo, usted no es libre. Aunque usted esté en la calle y aunque usted esté peleando por una reforma educativa que contemple los aspectos que teóricamente usted considera que debe contemplar. Porque está claro que estamos hablando, por ejemplo, de la intangibilidad de la dignidad humana y que es fundamental que eso esté en la ley. Pero ¿qué está pasando en el aula? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué contenidos se están trabajando en el aula? ¿Qué métodos estamos usando? Entonces yo digo, la libertad es la lucha. Los maestros que no se incorporan a la creación de una nueva educación, aunque esto suene duro y lapidario, están trabajando para el sistema. Los maestros que no diseñan acciones para que los niños empiecen a producir un sentido emancipado, descolonizado, una conciencia revolucionaria, como dijo Martí, están produciendo para el sistema. Y créanme, compañeros, estoy muy claro que no llegamos aquí desde la luna, estamos aquí, venimos del neoliberalismo más triste, del capitalismo más triste, y estamos construyendo el sujeto de la historia desde grandes campos de desconocimientos y de ignorancias. El otro día alguien me decía en un grupo de WhatsApp que no creía en el Mesías, en el mesianismo, y yo le decía, deberías leer a Walter Benjamin. Walter Benjamin, desde el marxismo más radical, decía, el Mesías es el pueblo cuando se levanta y se rebela contra el sistema. Y metafóricamente a mí me queda muy claro que un pueblo que se levanta y es capaz de sufrir cualquier sacrificio por mantener la independencia, la dignidad y la soberanía, es un liberador. O sea, yo le llamaría perfectamente Mesías. Usted le puede llamar conciencia revolucionaria, conciencia histórica. O sea, hay un punto de comunión entre la teología de la liberación, el marxismo y todas las izquierdas, y con esto termino, y ese punto de comunión que debe ser la fortaleza que nos una, es la comprensión profunda de que o nos unimos o nos hundimos. Ni siquiera podemos decir que nos hunden. Sería una falta de carácter decir que ellos ganan, nosotros perdemos. Ellos van a hacer todo lo que sea posible para mantenerse en el poder. Somos nosotros los que tenemos que poner la cuota de sacrificio para poder avanzar en este proceso. Por eso cierro con esta idea fundamental, martiana. Martí decía, ser útil es el único modo de ser dichoso. Y ser culto es el único modo de ser libre. Martí se refería a esta cultura de la que habló Marcel, a esta conciencia revolucionaria, conciencia de la necesidad de la emancipación. Creo que lo más importante fue abordar el tema de la lucha legislativa, la lucha en la calle y la batalla en el aula. Los maestros hoy tenemos que seguir la lucha legislativa, pero necesitamos nosotros fortalecer con conciencia y compromiso la batalla en el aula. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguelito. Le agradecemos infinitamente al doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. De cariño le decimos Miguelito, que lo queremos mucho. Y bueno, ha sido claro y elocuente. Para nosotros realmente ha sido un placer escuchar a Marcel, escuchar a Miguel, recordándonos siempre estas reflexiones y estos compromisos que jamás debemos abandonar. Y sobre todo en este momento, por la pandemia o por otros factores también múltiples, pues este magisterio está confinado, la sección 22, magisterio combativo, está un poco pues pasivo, y bueno, hoy utilizando estas herramientas tecnológicas debemos estar
muy alertas y sobre todo poniendo sobre la mesa del debate lo que nos sigue preocupando, la lucha realmente por una mejor educación, por una educación emancipadora, una educación que libere de sus ataduras al pueblo, está pendiente y hay mucho por hacer. Y por lo tanto, si bien la lucha legislativa, la lucha en el Congreso, o sea, no son determinantes, porque al final de cuentas, como ya aquí se ha planteado, nosotros como docentes en el aula, a través de nuestros proyectos, de nuestros colectivos escolares, podemos desafiar a la autoridad educativa, no tener necesariamente que pedir permiso para poder echar a andar proyectos emancipadores. También es cierto que hay un gran número de compañeros que todavía no comprenden este hecho y que esperan a que se refleje en las leyes, en las legislaciones, lo que puedan o deban hacer. Y por eso es que es importante esta forma de lucha, la lucha legislativa, sin que pongamos ahí todas nuestras expectativas. Pero sí es importante darlas porque, como alguien dijo alguna vez, las leyes no van a cambiar el mundo, pero sí van a facilitar a que se desarrollen muchos de los procesos emancipadores. Entonces, demos la batalla. Hay una gran experiencia del magisterio colombiano en este sentido, a nivel constitucional, y que bueno, nosotros hemos conocido como maestros oaxaqueños esta experiencia, y por lo tanto hoy no solamente basta con seguir luchando contra por un mejor tercero constitucional y por una mejor ley general de educación y demás leyes secundarias, sino que necesitamos también aquí cuidar mucho que se genere, se construya una ley que corresponda a los reclamos históricos del pueblo de Oaxaca. Realmente, compañeros, es un placer poder presentar al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, nuestro mentor de muchos de nosotros. Quiero leer algo muy breve de su amplio currículum. Él es doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma de México. Realizó estancia de investigación doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. También estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se especializó en el postestructuralismo francés de Foucault, el giro de colonial latinoamericano y las epistemologías indígenas mesoamericanas. Recibió el año pasado apenas el premio Ensayo Revista Claridades por parte de la Universidad de Málaga, España. Sus líneas de investigación son relaciones de poder, construcción de subjetividades, procesos descoloniales y epistemologías indígenas. Las dos últimas publicaciones que realizó son Insubordinación de los saberes sometidos y Emergencia de las epistemologías otras. Estas publicaciones las hizo la revista Tabula Rasa de Colombia en este año 2020. Y también la siguiente publicación se titula Abrir las ciencias sociales, transmodernidad, pluralismo epistémico y diálogo mundial de saberes, publicado por la revista Utopía y Praxis Latinoamericana. También el doctor Juan Carlos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C. Y bueno, lo mejor es que es maestro normalista, miembro de la sección 22 y con un compromiso militante totalmente enorme. Vamos a escuchar entonces al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio. Adelante, doctor Juan. Juanito, ¿te perdimos? ¿Sí me escuchan? Ah, sí te escuchamos, perfecto. Okay. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación que nos hizo Carmen. También agradezco mucho la participación del doctor Marcel y el doctor Miguel Saldívar. Han comentado cosas muy importantes. Yo voy a tratar de agregar solamente dos cositas a lo que ya ha dicho el doctor Marcel, que
es la cuestión de recuperar el proceso de la liberación y el proceso de la emancipación en la práctica de la educación. Y retomo también lo que ha dicho el doctor Miguel Erasmo, que en la cuestión de plantear una educación con praxis política, pero es una praxis también antiimperial y anticapitalista. Entonces, voy a atreverme a reducir malamente lo que han dicho, es recuperar el proceso de la liberación como un componente estructural de la conciencia revolucionaria y además un componente antiimperial en la praxis revolucionaria que ha dicho Miguel Saldívar. Yo únicamente agregaría dos componentes básicos en este proceso que estamos construyendo acá en Oaxaca, que sería el término, dos términos que son varios, pero no voy a tratar dos por la cuestión del tiempo, que sería la cuestión de la ecología o la cuestión ecológica y el tema colonial. Voy a resumir básicamente, drásticamente, que la educación o la actual educación, gran parte de toda América Latina, es una educación, lo voy a decir con estos términos, es una educación ecocida. Quiero decir que es una educación ecocida, pues que el proceso educativo, aparte de ser neoliberal, capitalista, antiemancipatorio, antiliberador, es colonial y ecocida. Digo ecocida por un problema que a mí me preocupa, que quiero compartir ahorita con el público, para después pasar con la cuestión de la ley estatal. Primero, pues a mí me preocupa muchísimo el tema del calentamiento global y el tema del colapso civilizatorio. Hoy estamos viviendo una época totalmente inédita, un momento realmente preocupante, terrible en todos los sentidos, en cuestión de salud, alimentaria, energética, que está, hay que decirlo en estos términos claros, existe un colapso civilizatorio a nivel mundial en la cual el COVID, estamos viendo ahorita, es como una manifestación de la descomposición del cuerpo, de la enfermedad, de la salud, que ha provocado básicamente el capitalismo. Entonces, resumo, estamos viendo un momento realmente delicado en el cual no está garantizada la sobrevivencia de la especie humana, al menos en este siglo. Nadie tiene la certeza de que podamos seguir vivos como especie humana. Es decir, el tema de fondo o el tema que pongo sobre la mesa es el tema de la ecología. Entonces, lo que propongo es que esta educación o esta nueva educación de carácter liberador y antiimperial debe de poner en la mesa el tema de lo ecológico. Una educación que no sea ecológica es una educación suicida. Suicida en el sentido de que lamentablemente la educación ha heredado valores de la modernidad, ha heredado valores de la razón occidental y esta desde su construcción originaria es antinatura o contra la naturaleza. Entonces, la educación emerge tomando como objeto a la naturaleza, emerge como objeto tomando al ser humano y emerge como objeto tomando la vida de los animales. Entonces, considero que si queremos que la educación sea una educación otra, debe de superar al menos tres características fundamentales, las cuales voy a recuperar. Es decir, debe de proponer salidas reales, concretas o en los niveles de concreción que ya mencionó el doctor Saldívar, en el meso, macro, en el micro, debe de proponer alternativas concretas y urgentes para superar al menos tres cosas. El capitalismo, que está causando el gran destrozo y la mercantilización de todo. El otro gran componente que tenemos que superar es la modernidad, incluyendo los valores eurocéntricos que se transmiten en las escuelas. Y el tercer elemento que tenemos que recuperar es superar la colonialidad de la educación. Es decir, la educación es eminentemente colonial porque se transmiten valores eurocéntricos occidentales que están constituidos
desde su origen en contra de la naturaleza. Entonces necesitamos urgentemente descolonizar, es decir, dejar de ser colonias mentales de las culturas occidentales que están contribuyendo a la exacerbación de la descomposición del medio ambiente y del capitalismo como fundamento económico, para plantear una educación que sea no solamente liberadora y antiimperial o anticapitalista, sino también a su vez transmoderna o post-occidental, en el sentido de que la praxis política permita generar proyectos escolares, praxis pedagógica desde un horizonte descolonial, porque si generamos una práctica anticapitalista pero con valores modernos, lo que estamos haciendo es engordar el fundamento ideológico de la expansión de la ideología eurocéntrica. Entonces, lo que voy a poner rápidamente sobre la mesa es, por el poco tiempo que tengo, es cómo podemos construir proyectos educativos que tengan como mira al menos dos cositas, que sean anticapitalistas y post-occidentales a favor del medio ambiente. Digo post-occidental en el sentido de que la razón occidental desde su constitución es ecocida. Si no ponemos el tema de la agenda de la naturaleza y el medio ambiente como un tema crucial e importante para la sobrevivencia de la especie humana, la educación puede convertirse en el mayor obstáculo para proponer soluciones a la crisis Sí. civilizatoria. Entonces, a lo Excelente, que Juan Carlos.